Así es, Magíster, se puede ver ¿Sí? su pantalla. Listo, muy bien. Vamos a dar inicio entonces, ahora sí, a lo previsto para el día de hoy en función a convivencia escolar. La semana pasada habíamos hablado de un tema, habíamos dicho nosotros, bastante amplio, ¿no? En función al clima escolar, el clima institucional. Y habíamos visto que dentro de uno de los componentes, ¿sí? El componente, digamos que en los que estamos mayormente inmiscuidos, el 100% de nuestro tiempo es el componente de convivencia escolar. ¿Sí? Si bien es cierto, también habíamos conversado en función a la importancia del trabajo en equipo, del trabajo mancomunado que tenemos que tener y realizar para poder lograr el objetivo propuesto, ¿cierto? Si queremos un clima favorable, si queremos una convivencia escolar democrática, que es la que se busca, debemos participar todos. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Es cierto? Empezamos entonces con convivencia escolar y la definición rápida, porque definitivamente nosotros conocemos un poco sobre el marco teórico. Vamos a ver algún tipo de casuística que seguramente nos relacionen o nos inviten a recordar un poco del trabajo que tenemos nosotros en el día a día. Bien, entendemos por convivencia escolar el conjunto, dice, de relaciones que se dan en una escuela, ¿no? Se construyen de manera colectiva, cotidiana, y esto es importante, miren, es una responsabilidad compartida. Esto es importante subrayar, dije, lo debo poner en rojo, pero ahora les hago hincapié. Esto es importante. El tema o el hablar de una convivencia escolar democrática es una responsabilidad compartida. ¿Sí? Tanto del director, de los maestros, de los auxiliares, quienes son personas muy cercanas también a nuestros estudiantes, del equipo administrativo, del personal de servicio, de los padres, bueno, ahora la familia, ¿no? No necesariamente los padres de familia, sino de la familia en general, de la comunidad educativa en su conjunto. Entonces, vamos a conocer un poquito el día de hoy cómo es que, de qué forma podríamos nosotros alcanzar esta convivencia escolar democrática que tanto esperamos. Otra definición dice: las instituciones educativas son espacios de formación para el aprendizaje de una convivencia democrática. Yo creo que en estos días que nos hemos podido encontrar, estos sábados que nos acompañan, estas tardes, noches que nos permiten compartir, he sido bastante clara y he aplaudido siempre el trabajo arduo que tenemos los maestros del Perú y del mundo en realidad, mirando o dándole una mirada al Perú, haciendo un análisis de cómo se encuentra en realidad nuestra sociedad. Sabemos que tenemos una ardua labor y es la escuela quien es el espacio, que es el espacio que nos va a permitir engrandecernos, que nos va a permitir formar de manera adecuada a estos seres humanos. Bien, así que tenemos una ardua labor, sobre todo hoy en día, que no solo el trabajo es con los estudiantes. El trabajo también es con los padres de familia, interiorizar, primero, concientizar al padre de familia cuál es su rol, cuál es su función como padre, cuál es su función como madre, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una ardua labor y eso es importante recordarlo. El trabajo que tenemos y qué es lo que queremos alcanzar. ¿Bien? Aquí el primer caso. Vamos a leer este caso y vamos a dar algunas preguntas, vamos a lanzar algunas preguntas para ver qué tanto podemos acercarnos a este análisis de convivencia escolar. Dice: durante el recreo, los estudiantes de primero de secundaria se encuentran jugando en el campo de fútbol. De pronto, se acercan los estudiantes de tercero y les dicen que salgan, que van a jugar ellos. Los chicos de primero no salen del campo y dicen a los de tercero que ellos tienen permiso del profesor de educación física para estar ahí y que además recién han comenzado a jugar. Ante la negativa, los estudiantes de tercer grado ingresan al campo de fútbol, cogen la pelota y la tiran lejos. Los estudiantes de primero se quedan impresionados por la actitud y no saben qué hacer. Uno de ellos corre a avisarle al profesor de educación física. El profesor dice: déjenlos, que mejor que se metan ellos al salón, dice, ¿no? Y que además ya va a terminar el recreo. Pasado este hecho, el profesor de educación física olvida el incidente y no toca el tema ni con los estudiantes, ni con los docentes, ni con los directivos. Bien, este es un caso de una institución educativa X tomada en función a una de las visitas que se vino
vino realizando en un proceso de evaluación a las diferentes instituciones educativas acerca de convivencia escolar. Bien, entonces después de haber leído este caso, de haber escuchado este caso, sí vamos a responder un poco a estas preguntas. ¿Qué piensan de la actitud de los estudiantes de tercero? ¿Qué hicieron los estudiantes de tercero? ¿Cómo actuaron? ¿Qué piensan de la actitud del docente frente al conflicto entre sus estudiantes? ¿Qué hizo el profesor de educación física? ¿Actuó de manera correcta? ¿Fue adecuado que no reflexionara con sus estudiantes sobre lo sucedido? ¿Qué se evidencia en la convivencia y en el clima institucional de la institución educativa? No hemos tocado el nombre de la institución por de privacidad, pero ¿qué opinan ustedes con respecto a ese incidente? Ojo que es una situación, yo he tocado este caso porque hay una gran variedad de casos, pero he querido empezar con este caso porque muchas veces el conflicto empieza, ¿no?, a la hora del recreo con nuestros estudiantes. ¿Sí? Y no quiere decir que en realidad los estudiantes a la hora del recreo estén al libre albedrío y solos, siempre tienen un acompañamiento, ¿no? Y siempre está a la mano un profesor. Muchas veces hay situaciones un tanto engorrosas por el tema de la loza, porque no son instituciones, o bueno, en realidad hay muchas instituciones que tienen solamente una loza, ¿no? Habría que coordinar el tema de los horarios de repente para no tener algún tipo de incidente como este. ¿Qué opinan ustedes con respecto al caso? ¿Qué hubiesen hecho ustedes de repente como profesores encargados o como profesores de repente que hubiesen estado al mando del aula de tercero y otro de primero? A ver, profesores, su participación es importante. Hoy sobre todo que es la última sesión. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien quiere participar? Yo creo que Buenas aquí tardes. Sí, buenas tardes, maestra. Sí, buenas tardes, maestra. ¿Me permite participar? Por supuesto que sí, maestra. Voy a dejar de compartir para escucharla, ¿sí? ¿Le parece? Para poder verla, escucharla. ¿O Ya, desean? ok. Sí, No, perfecto. ahí no, está en ¿Ahí las está bien? preguntas Ya, nomás. Sí, sí, perfecto. en las A preguntas, ver, sí. listo. La escucho. ¿Su nombre es? Nilda Curi. A ver, maestra Nilda. Ojo que yo tomo nota de quienes participan, ¿ah? A ver, maestra Bien, Nilda. sí, bueno, con respecto a la primera interrogante, ¿qué piensas de la actitud de los estudiantes de tercero? Definitivamente es una actitud incorrecta, basándose tal vez en la edad, ¿no? Porque son mayores, ¿sí? Y seguro han supuesto que los jóvenes, bueno, no tienen derecho tal vez de hacer el uso de la loza, ¿sí? Ya que ellos tienen, como digo, ¿no?, la edad, ¿no?, a su favor, ¿no? Por otro lado, dice, ¿qué piensa de la actitud del docente frente al conflicto entre los estudiantes? Definitivamente fue una actitud pasiva, ¿no?, en la que actuó definitivamente de una manera incorrecta, ¿no? También él no quiere asumir una responsabilidad mediadora con respecto a esta situación. Y dice, ¿fue adecuada que no reflexionara con los estudiantes sobre lo sucedido? Es cierto, no fue adecuado. Luego dice que se evidencia en la convivencia y el clima institucional de la institución educativa. Es una actitud que afecta definitivamente el clima de la convivencia entre los estudiantes y que en algún momento esto va a tener repercusión y tal vez mayores actitudes o conductas de los estudiantes de este tipo. Considero que el docente debió en el momento, en el mismo instante que obtuvo se podría decir, la queja de los jóvenes o de los niños, intervenir de una manera asertiva. En este caso, darles la oportunidad a los estudiantes para que, así sea poco el tiempo que quede de jugar,
darles la oportunidad a ambos grupos para que hagan uso de la loza, de una manera democrática en todo caso. Gracias. Bien, maestra, muchísimas gracias, maestra Nilda. Definitivamente creo que la mayoría coincide con usted. La actitud no es la correcta en función a los estudiantes. Es importante esto que usted ha mencionado, ¿no? La actitud mediadora, la actitud conciliadora que pudo haber tenido el profesor como persona responsable de los estudiantes. Porque recuerden que nosotros somos ejemplo en todo momento. ¿No? No solamente para impartir conocimiento, sino también para poder resolver un conflicto. ¿Sí? Entonces yo creo que aquí usted tiene toda la razón en función a la actitud mediadora, la comunicación asertiva que pudo haber tenido él, en función a la coordinación, de repente equiparar un poco los tiempos para que, como usted bien dice, así que de poco tiempo pueden haberle cedido el espacio a los chicos de primer año, ¿no? Entonces, qué importante es esto y sobre todo que ustedes lo vayan viendo de esa forma. Gracias, maestra Nilda, muy importante su apreciación. Con respecto a el caso, ¿no? Y los conflictos, aquí, por ejemplo, hay una parte que lo puse justamente en rojo porque es importante que tenerlo en cuenta, ¿no? Dice, los conflictos, cuando se resuelven en un contexto de diálogo, ¿no? Permiten desarrollar y fortalecer valores, el respeto, la tolerancia. Miren cuántas cosas que, ojo, que el caso lo amerita, ¿no? Porque dentro del caso nosotros pudimos haber dialogado, porque todo conflicto se resuelve con el diálogo. Por ahí empezamos. Y este espacio de diálogo nos permite fortalecer eso justamente, que es lo que necesitamos. El respeto por las demás personas, la tolerancia, ¿no? La responsabilidad que tenemos, en este caso como maestros, habilidades sociales, ¿cierto? El poder, la comunicación asertiva, que muy bien también lo mencionó la maestra Nilda, ¿no? Entonces, la asertividad, la toma de decisiones, aspectos todos estos fundamentales para la formación integral de los estudiantes y la construcción de una convivencia armoniosa. Entonces, miren, este pequeño caso, ¿no? Seguramente nos invite a pensar que en todo momento nosotros podemos desarrollar este proceso de formación de valores adecuados y necesarios. Sobre todo eso, necesarios para lograr una convivencia armoniosa, que es lo que se quiere, una convivencia democrática, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente nos encasillemos maestros y justamente, y reitero lo que siempre también les he comentado, esto es un espacio de reflexión. Reflexionemos con no encasillarnos mucho en nuestra sesión de aprendizaje, sino vayamos más allá. Desde que ingresamos a la institución educativa, cómo miramos a los estudiantes, cómo dialogamos con ellos, cómo saludamos, cómo intercambiamos, cómo interactuamos con ellos en todo momento. Este caso fue la hora del recreo, ¿no? Entonces, el profesor de educación física, a quien acudieron los estudiantes, ¿no? Tuvo una gran oportunidad para poder trabajar estas habilidades tan necesarias, ¿no? El respeto, la tolerancia, la comunicación asertiva, la toma de decisiones, bueno, no se dio, ¿no? Y sobre todo algo importante también aquí, es importante que como maestros, ante estos hechos usuales y bastante consecuentes en las instituciones educativas, podamos reflexionar, ¿no? Quienes son maestros de nivel inicial también. No es que no, los niños no entienden, no es que ellos perdonan rápido y se les pasa, no, así se les pasa, es importante. Yo les digo esto porque en estos días, y les comentaba al inicio que mi demora justamente es porque no estoy en la ciudad de Lima, hemos estado visitando en la provincia de Tarma, ¿no? En la ciudad de Tarma, unas instituciones educativas de nivel inicial esta vez, y en función a convivencia, ¿no? Y las maestras nos decían, no, sí, pero ellos pelean, pero luego se les pasa. Maestra, pero es importante, ¿no? Es importante la reflexión que se pueda desarrollar, es importante la función mediadora, ¿no? De su persona para que el niño pueda primero entender, ¿no? Cuál ha sido su actitud, cuál ha sido el problema, qué pasó, qué sintió, por qué actuó de la forma en que actuó. ¿Estará bien actuar de esa forma? ¿Cómo pudiese actuar sin que de repente exista tanta frustración, el manejo de emociones, sin que pueda
lastimar al otro amigo, siendo un poco más empático pero es que ellos son pequeños. Miren esos términos de educadores, de maestros, de profesores, de docentes encargados de niños, ¿no? Entonces, hemos estado visitando instituciones educativas, esta vez de educación inicial, ¿no? Porque ya habíamos desarrollado la visita para el nivel secundario y ahora hemos ido en escala descendente, secundario, primario y ahora nos tocó inicial. Entonces, a mí me preocupaba un poco ese análisis, ¿no? De las maestras que indican, no, pero son pequeños. Entonces, así tengamos nosotros, niños de inicial, primario, secundaria, siempre es importante reflexionar sobre nuestros actos. Y nosotros como seres humanos también, ¿cierto? Para poder encontrar alguna actitud conciliadora y reflexiva Maestra, sobre nuestros actos. Dígame, maestra. ¿me permite aportar con respecto al nivel inicial? Por supuesto. Bien, la institución donde yo laboro, contamos con 3 niveles, inicial, primaria y secundaria. Y Ya. precisamente con respecto a los pequeños, a los infantes, es aún más delicado, porque los niños de 3, 4 y 5 años comunican todo a los padres, a los papás, los pequeños. Y en este caso hay una, digamos, una situación un poco con respecto a las otras edades o los otros niveles más delicada, porque los papás y nos involucramos en ello cuando nuestros niños son más pequeños. Mientras más pequeños, nosotros tendemos a ser más sensibles cuando ellos nos comentan que tal o cual niño le golpeó, le empujó, le peñiscó, ¿no? O alguna otra situación que tenga que ver, como digo, con el tema que estamos tratando. Entonces, ahí muchas veces los papás acuden constantemente al docente por la misma expresión o la misma manifestación de los pequeños. Y eso, bueno, ha ocurrido en mi institución. Los papás a veces consideran que el profesor no toma acción al respecto. Y ahí mucho tiene que ver las estrategias que adoptan el docente o la docente en el aula, porque no solamente se trata de decir no golpees, no lastimes a tu compañero, no lo empujes. El niño, el pequeño, se lleva esa impresión y eso es lo que ellos transmiten a los papás. Yo considero que también hay que utilizar estrategias en la cual, como dice usted, el docente debe detenerse en ese momento, no quedarse solamente en el decir no lo hagas, sino por qué lo haces y llevar en ese instante llevar a los pequeños, por más pequeños que sean, a una conciliación, lo que hacían antes nuestros padres, ¿no? Cuando de repente nosotros, mientras teníamos una situación con un amiguito, ellos nos llevaban a una conciliación con el amiguito con el cual nos habíamos de repente peleado o discutido tal vez, ¿no? Y nos llevaban a un momento de abrazarnos, de perdonarnos, de disculparnos. Entonces de repente eso también está faltando, ¿no? He observado en algunos docentes. Entonces creo que mucho tiene que ver también las estrategias que adoptamos ante una situación como esta. La mediación es muy importante para todos los niveles, maestra. Gracias. Maestra, muchísimas. ¿Cuál es su nombre, disculpe? No le pregunté a la maestra, pero seguramente va a volver a participar. Maestra, ¿me pueden escuchar bien? ¿Sí? ¿Se me escucha? Nilda, Ya no sé. Nilda. Sí, sí. Ok. Se escucha, señorita. Listo. Esto es importante. Qué importante lo que usted ha mencionado en función a la acción conciliadora, la acción mediadora, la negociación. Eso es muy importante en nuestros estudiantes y sobre todo, como usted dice, en el nivel inicial. Y yo tocaba el ejemplo, ¿no? Porque definitivamente hay maestros que sí hacen este proceso de mediación, ¿no? Sin embargo, hay quienes yo les comento y les comento cosas que yo acabo de escuchar en esta semana, en esos días, ¿no? Entonces, me preocupa mucho ese análisis porque, por ejemplo, usted tocaba algo, ¿no? Miss, me pellizcó, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la Miss? Mire, es un ejemplo que la Miss le dice, le sobó, ¿no? Ya, hijito, ya, anda, corre. Pero el niño vino llorando,
y le dijo que le pellizcó su compañero. Entonces la solución de la Miss fue, ya, andejito, corre, corre. Y me parece que eso no es lo adecuado. Y no es que me parezca, no es lo adecuado. Y usted lo acaba de decir, qué importante es utilizar estrategias en las cuales podamos nosotros llegar a un consenso y llamar, ¿no? Al niño que pellizcó y al niño pellizcado, ¿no? Y decir qué pasó. Es importante saber lo que usted menciona. ¿Por qué pellizcó? ¿No? Mira cómo se siente tu compañero. ¿Sí? Y al final llegar, como usted menciona, qué importante es esa acción de poder disculparse, ¿no? Eso es importante. Gracias, maestra Nilda. Vamos a continuar. Entonces, la convivencia escolar alude a la manera como se construyen las relaciones interpersonales en la escuela como parte de su misión pedagógica. Es importante el trabajo de las relaciones interpersonales, cómo es que voy a relacionarme con los demás. Y ojo, que no hablo solamente entre estudiantes, porque les comento un poco que estábamos nosotros en una experiencia atrás hablando con directivos sobre este tema de convivencia escolar y los directivos tenían una reacción de, no, pero ese es un tema de los profesores, para que los profesores enseñen a los muchachos a no pelear. No, cuando hablamos de convivencia escolar, y el deseo es una convivencia escolar democrática, armoniosa, no hablamos solamente de los estudiantes. Ahora vamos a ver un cuadrito que aquí les he seleccionado también, que nos indica que inclusive hablar de convivencia escolar democrática es hablar de una convivencia entre todos los miembros. Y creo que al inicio lo dijimos, ¿no? Somos partícipes toda la comunidad educativa. Pues bien, en este espacio es importante entender cómo es que vamos a construir las relaciones interpersonales en función a las problemáticas que nosotros vayamos encontrando en nuestra institución. Para ello es importante también tener en cuenta la disciplina, con qué disciplina se va a encaminar digamos, este proceso de el manejo de las relaciones interpersonales. Bien. La convivencia escolar, dice, plantea una participación democrática. Ojo, es importante que para alcanzar la convivencia escolar tengamos participación activa, ¿sí? Activa. No es que yo solamente me concentro en mi sesión, yo solo me concentro en mis materiales, yo me concentro en este proyecto que el director dijo que me tocaba en septiembre, pero como es junio y julio todavía estoy en otras cosas. No, todos somos partícipes activos, ¿de acuerdo? Bien, y por eso allí también este diagrama, ¿no? Convivencia escolar democrática exige participación por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. ¿Bien? ¿Qué exige la convivencia escolar? ¿O qué es la convivencia escolar? Es un elemento fundamental para lograr una formación ciudadana integral. Nosotros hablamos de el cambio en la sociedad, nosotros hablamos de un desarrollo integral, ¿no? En los estudiantes, que hablen del aspecto cognitivo, del aspecto comunicativo, social, el aspecto emocional, ¿no? Pero ¿qué aspecto estaremos descuidando para que esta convivencia escolar esté todavía deteriorada o esté con altos y bajos en la gran mayoría de las instituciones educativas? Porque les comento que se hizo un estudio hace 2 años, no, un año antes de la pandemia, ¿sí? Se hizo un estudio con respecto a convivencia escolar. Y el 98% de las instituciones educativas tienen un alto porcentaje de problemas en convivencia escolar. Y no solamente en estudiantes, sino hicieron toda una escala entre directores, maestros, estudiantes y padres de familia, ¿no? Es más, en la mayoría de instituciones educativas, el padre de familia, o en este caso denominado familia, la familia estaba excluida total y el personal administrativo también. Todo recaía como responsabilidad en los maestros. Pero hoy nos estamos dando cuenta que no es así, que cuando hablamos de convivencia escolar, hablamos de toda la comunidad, ¿sí? De una convivencia armoniosa entre todos los miembros de la comunidad educativa. ¿Bien? La convivencia escolar se da en todos los ámbitos de la vida escolar y en todo momento. Nuevamente aquí, ¿no? Involucra a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, es decir, directores, docentes, auxiliares, estudiantes, padres de familia, administrativos, personal de servicio, entre otros. Otra institución educativa, creo que fue en la ciudad de Huancayo, me parece, ¿no? Una institución en la que excluían a todos los auxiliares, ¿no? Entonces, la verdad es, ¿por qué excluir al auxiliar si el auxiliar también cumple una función primordial dentro del desarrollo de nuestros estudiantes? Es una persona que acompaña en todo momento al estudiante. Pues entonces hay que cuidar cuáles son las habilidades que ha desarrollado este auxiliar, ¿no? Que está a cargo también de nuestros estudiantes. Por lo tanto, no deberíamos excluirlo. Al contrario, deberíamos hacerlo parte de, ¿no? Seguimos.
Pasamos a ver un ratito nada más, solamente para recordarles, por favor, que el currículo nacional nos invita a nosotros, ¿no es cierto?, a desarrollar estas competencias que involucran el tema de la convivencia democrática, ¿no? Hay una competencia que habla del convive y participa democráticamente, que se trabaja desde el nivel inicial hasta el nivel secundario. No voy a ahondar en leerlo porque en realidad nosotros lo conocemos y lo tenemos en nuestro marco normativo denominado currículo nacional, ¿cierto? Esta competencia sabemos que también tiene desempeños que se trabajan, repito, desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, con una complejidad, ¿no? De acuerdo al grado en el que el niño se encuentre, de acuerdo a su desarrollo motor, de acuerdo a su desarrollo integral, de acuerdo a su desarrollo cronológico. Entonces, es importante que el docente, ¿no?, pueda darle fuerza a este trabajo, pueda darle fuerza a este trabajo, a este desarrollo de esta capacidad para el logro de esta competencia y que el estudiante al término de la educación básica regular pueda haber cumplido con uno de los elementos o los rasgos del perfil, ¿no es cierto?, que habla sobre la convivencia democrática. Y algo que se analizaba, yo les comento un poco en el Ministerio de Educación hace un tiempito, era antes de la pandemia obviamente, era las horas que se le dedica a este curso, ¿no? Las horas que le dedicamos a personal social, las horas, porque desde ese curso es que lo vemos, obviamente tiene otra denominación en el nivel secundario, pero ¿cuántas horas a la semana le dedicamos a este curso tan importante que nos va a ayudar a permitir el logro de esta competencia? A ver, profesores de inicial, primaria y secundaria, ayúdenme con cuántas horas. En inicial, ¿cuántas horas llevan personal social? Ahora sí es importante que activen sus micros. ¿Cuántas horas en inicial llevamos personal social a la semana? ¿Quién me dice? A ver. Buenas tardes, profesora. Sí, maestra Lina. Yo soy de inicial, pero nosotros no lo llevamos por hora, es de acuerdo al proyecto que tengamos o a la actividad que realizamos y programamos de acuerdo a eso, ¿no? Personal social, o sea, como le digo, involucramos con otras competencias, pero no lo llevamos por hora. Y que puede ser que durante toda la semana se repite esa competencia en las diferentes actividades. Bien, así, maestra. Así es que lo llevamos nosotros. Perfecto. Definitivamente, desde que usted me dice que trabajan en base y en función a proyectos, que es lo que se quiere definitivamente y que se trabaja de manera articulada, ¿no? Sí. Conectando diferentes áreas, porque eso es lo que se busca, ¿no? Me parece excelente el que se pueda desarrollar de esa forma. Bien, ¿alguna otra? En primaria, por ejemplo, también de la misma forma, en secundaria, ¿hay maestros de primaria y secundaria? Todos son de inicial. Y la maestra Lina ha hablado por todos. Vamos a asumir. Claro. A ver, en primaria, según el currículum, es 4 horas para personal social. 4 horas a la semana. Ya. ¿Quién más? Secundaria. Gracias, maestra Yesenia. ¿Y en secundaria cómo lo trabajan? No hay ningún profesor de secundaria todavía. Me está preocupando, me está preocupando. Bien, seguimos entonces. 3 a 4 horas, maestra. 3 a 4 horas. De 3 a 4 horas. 3 horas, 3 horas. Ya. Ahora, yo les pregunto, porque también hay instituciones educativas, ¿no? Yo también he trabajado en algún momento en instituciones privadas, ya luego he pasado al ámbito público, ¿no? Definitivamente, pero les pregunto porque inclusive hay algunas instituciones que le dan prioridad, ¿no?, a las áreas de matemática y comunicación, ¿no? Dejando, es más, sin darle prioridad nos vamos dando cuenta que ya el mismo ministerio plantea la diferencia de horas, ¿no? Porque matemática y comunicación sí tienen una mayor cantidad de horas. Pero si hacemos un análisis en realidad, ¿no? Y la mesa consultiva también del ministerio en algún momento se sentó a pensar en eso, ¿no? Una de las grandes problemáticas de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, es el tema de los conflictos, ¿no? Los conflictos, el área de no saber, la convivencia pacífica, que es lo que se busca, no se da, no existe. Entonces, ¿por qué no trabajar un agregado adicional de horas en este curso, en esta área curricular, en esta experiencia, que nos va a permitir fortalecer este espacio que es el que se necesita,
¿no? Pero bueno, vino la pandemia, hasta ahora todavía no se ha vuelto a tocar el tema, espero yo que se le dé una respuesta para poder analizar y darle una mirada diferente o darle de repente espacios que nos permitan reflexionar y profundizar en esto que necesitamos en función a la mejora de las habilidades interpersonales, en función a el logro del desarrollo como personas, ¿no es cierto? Y en interacción con las otras personas también. Bien, entonces yo les decía aquí, perdón, no estoy compartiendo, aquí es diferente. Ya. Que no vamos a ahondar demasiado en lo que ya tenemos en el currículum, ¿no? Aquí, por ejemplo, también les había colocado un poco yo lo que nos presenta, ¿no? Cuáles son las capacidades que involucra el desarrollo de esta competencia, interactúa con todas las personas, construye normas y asume acuerdos y leyes. Miren qué importante esto, ¿no? Porque eso también nos hace pensar o nos lleva al análisis de yo... tengo acuerdos de aula, ¿no? Y de qué forma yo los asumo, los hago míos y los cumplo, porque eso es importante. Nos toma tiempo la construcción de acuerdos en el aula, pero al final, ¿de qué forma los estamos cumpliendo? ¿Los estamos cumpliendo o no los estamos cumpliendo? Nos hemos olvidado, a veces le damos fuerza solamente el primer mes y de ahí, adiós. ¿No? Él maneja conflictos de manera constructiva, delibera sobre asuntos públicos y participa en acciones que promueven el bienestar común, que es lo importante y que, digamos, es la capacidad más ampulosa, ¿no? Pues bien, vamos a hacernos esta pregunta que dice, ¿cómo se gestiona la convivencia en una escuela? ¿No? ¿De qué forma vamos a gestionar la convivencia escolar en una institución educativa? Y existen, ¿no? Existen algunas líneas de acción para el desarrollo de para darle respuesta a este proceso de convivencia, ¿sí? Dentro de las líneas de acción tenemos 3 puntos importantes. La promoción de la convivencia, ¿sí? La prevención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes y la atención de casos de violencias y acoso escolar, que es lo que encontramos en las instituciones educativas. Bien, entonces esas son las 3 líneas de acción mediante las cuales vamos a nosotros gestionar la convivencia en una institución educativa. ¿De acuerdo? Empezamos entonces con esta primera parte que habla sobre la primera línea de acción sobre la promoción de la convivencia escolar. Bien, esta primera línea de acción, ¿a qué hace hincapié? Al fomento, a la difusión, al fortalecimiento de las relaciones democráticas, de las relaciones participativas, de las relaciones inclusivas, de las relaciones interculturales positivas, ¿de acuerdo? Esto va a suponer, ojo, aquí era lo que yo les decía, este cuadrito que les he colocado en rojo, ¿no? Esto supone un cruce de interacciones positivas, ¿no? En todos o con todos los miembros de la institución educativa. Y aquí he colocado a los estudiantes, a los docentes, a los directivos, a los administrativos y las familias, ¿no? ¿De qué formas interactúan estas personas? ¿De qué forma se dan las relaciones de participación entre todos? O sea, ojo, que es un cruce total, estudiante, 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 docente, estudiante directivo, estudiante administrativo, estudiante familia, ¿sí? Ojo que aquí nos falta un cuadrito. ¿Quiénes nos están faltando? ¿Ya se dieron cuenta? Todavía no. Sí, de hecho que sí, porque ustedes están atentos. Los auxiliares, hemos dicho que es una pieza fundamental también, ¿no? Y lo mismo estudiante, docente-estudiante, docente-docente, docente directivo, docente administrativo, docente familia. En todo este cruce hay más de 15, más de 20 interacciones que se puedan dar, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo es que trabajamos estas interacciones positivas? ¿Cómo es que trabajamos estas participaciones entre todos los elementos o miembros de la institución educativa? ¿Trabajan algunas conexiones con todos? ¿O es que a veces nos encasillamos a que hacemos reuniones entre docentes, muy pocas en las que participa el director, muy pocas en las que estamos todos vinculados, reuniones entre directores, estudiantes, auxiliares estudiantes, docentes estudiantes, o sea, hay un cruce mayor aquí, porque hemos dicho que todos somos partícipes de la convivencia escolar. Entonces debe haber un cruce, ¿no?, de interacción positiva con todos estos miembros. La pregunta es, ¿se realiza? ¿No se realiza?
¿Cómo es que se realiza? Ahora, ¿qué busca la promoción de la convivencia? Fomentar las relaciones de buen trato, que sean saludables, democráticas, con todas las personas de la escuela. ¿Para quiénes está dirigida? ¿Cuál es su alcance? Todos los miembros de la comunidad educativa. Esto es para todos, la promoción de la convivencia es para todos, ¿sí? Y se dirige a todos los actores de la escuela, como ya lo hemos mencionado. Ahora, ¿qué es lo que se requiere para esta línea de acción? ¿Qué es lo que me va a exigir esta línea de acción? Esa primera línea de acción me va a exigir, en principio, ¿no? Dentro de las instituciones educativas públicas, por ejemplo, se elige, ¿sí? Se elige el Comité de Tutoría y Orientación Educativa, ¿no es cierto? Entonces, en primera instancia, me va a requerir esta primera línea de acción la constitución de mi Comité de Tutoría y Orientación Educativa. ¿Sí? Toda institución educativa pública lo tiene o lo debería tener. Todos, porque cuando llega el Ministerio a monitorear, ¿no? Está constituida, pero no actúa, no hay acción, y eso es lo perjudicial, que en el papel está, ¿no? Como para cumplir, y eso, ojo, que eso es la gran mayoría de las instituciones educativas. Entonces, lo que sucede ahí, o lo que se requiere básicamente es que pongamos en acción, o sea, hay un representante, digamos que tiene una persona, un profesor designado, una persona designada por todo un comité, ¿no? Que tiene una gran función dentro de este comité de tutoría, ¿no? Pero entonces la idea es llevarlo a aterrizar en la práctica. Ahora vamos a ver algunas de las actividades que podrían hacer desde, ¿no? el punto donde se encuentre cada uno. Es importante también establecer en esta primera línea de acción, ¿no? Las normas, de manera participativa, las normas de convivencia. Las normas de convivencia como institución educativa que tienen que estar plasmadas en el proyecto educativo institucional, ¿no? Y de la misma forma, esa primera línea de acción me va a exigir a mí, ¿no? Como maestro ya de aula, el poder establecer mis acuerdos de aula, ¿sí? O sea, ¿qué me exige a mí esa primera línea? La constitución de mi comité, ¿sí? La elaboración participativa, ¿no es cierto?, de las normas de convivencia para mi institución educativa que tienen que estar planteadas en mi proyecto educativo institucional y los acuerdos de aula, ¿no es cierto? Yo como profesor trabajo en equipo, ¿no es cierto?, con mis estudiantes, los acuerdos de aula. Bien, esta es la primera línea de acción entonces, en función a la promoción de la convivencia escolar. Pasamos a ver cuál es nuestra segunda línea de acción. Habíamos dicho que la segunda línea de acción era la prevención de la violencia contra los niños y niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Ojo que hablamos de una prevención, ¿sí? Porque lo que nosotros queremos es actuar de manera inmediata, prevenir, antes de, ¿no? Prevenir, ¿sí? Entonces, definitivamente hablar de violencia, ¿no? Es hablar de una realidad que afecta mucho a nuestra sociedad y que definitivamente, ¿no? Lamentablemente también es ejercida, reproducida en muchas instituciones educativas, ¿no? Es por ello que una de las acciones, una de las líneas de acción es el tema de prevenir la violencia en niños, niñas y adolescentes. Es una realidad, ¿no? Y en un alto porcentaje. ¿Qué es lo que busca esta línea o esta segunda línea de acción? Intervenir de manera anticipada para abordar incidentes o situaciones que pueden desencadenar hechos o violencia al interior o exterior de la escuela. Su alcance es focalizado, ¿no? Porque nosotros vamos a visualizar dónde se está presentando alguna actitud que me pueda a mí llevar a pensar que hay algún tipo de violencia. Se dirige a todos, pero con énfasis a quienes se encuentran frente a un mayor riesgo de sufrir una violencia. Dentro de esta línea de acción es necesario tomar acciones sistemáticas. Cuando hablamos de desarrollar o tomar acciones sistemáticas, estamos hablando de que es necesario contar con un diagnóstico, ¿no? Tanto el director como el profesor, como el auxiliar, que son piezas fundamentales dentro del desarrollo de nuestros estudiantes, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, deben tener un diagnóstico de cuáles son los problemas, cuáles son las conductas de riesgos, ¿no? O situaciones
que de vulneración de derechos. Bien, entonces ante estas situaciones vamos a plantear algunas estrategias para poder prevenir, ¿no? Primero, ya hemos dicho, es importante tomar acciones sistemáticas en función al diagnóstico que nosotros tengamos. Bien, ¿de qué forma yo puedo trabajar el tema de la prevención de la violencia? Maestros, es importante entender que solamente se necesita voluntad de querer hacer las cosas. Porque miren, ¿cómo yo puedo prevenir la violencia contra los niños y las niñas? Primero, creo que todos por ahí se nos va a salir el chispazo de desarrollar actividades de integración, ¿no? Actividades que no estén enmarcadas en una normativa, en una línea, en una rigurosidad de cumplimiento, sino actividades de integración que van a ser acogidas por todos los miembros de la comunidad educativa, ¿no? Ahora, cuando hablamos de actividades de integración, por ejemplo, yo les comento lo que dicen algunos directores, ¿no? Porque esto fue, digamos, consulta en algunas instituciones y ellos dicen, sí, trabajamos un poco el tema de lo que son las actividades, ¿no? De integración. Y cuénteme, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros hacemos paseos, ¿no? Una vez al año. Maestros, las actividades de integración no solamente son los paseos. ¿Y ustedes creen que haciendo un paseo o una vez al año podemos mejorar o prevenir la violencia? Estamos hablando de cosas que, como le hemos dicho al inicio, hablar de violencia es hablar de una relación cruda, es hablar de un porcentaje alto que se da en toda nuestra comunidad y sobre todo en nuestras escuelas, ¿no? Entonces, tenemos que ponerle mayor punche a estas estrategias para poder prevenir la violencia. Ya, actividades de integración, perfecto, pero hagámoslas de manera más consecuente, de manera de repente bimestrales, así como tenemos evaluaciones porque queremos ver el desempeño de nuestros estudiantes, también hagamos actividades de integración de manera más concurrentes, ¿sí? Otra estrategia también para poder trabajar el tema de la prevención de la violencia puede ser es el tema de la tutoría, ¿no? Ahora, pero tomar el tema de la tutoría con seriedad. Yo, la verdad, voy a dar mi caso como estudiante, ¿no? O sea, ya no quiero hablar como docente, no quiero hablar como ponente, no, voy a hablar como estudiante, porque también, y creo que todos nosotros hemos pasado por un sistema de tutoría. Pero, ¿qué es lo que hacemos en tutoría? Yo recuerdo que pintaba en primaria y secundaria, o sea, no estoy hablando del inicial, ¿no? Que por ahí la profesora nos daba algunos cuentos, algunas historias, algunos pasajes. Algunas veces decían, ¿tienen tarea de otro curso? Ya, es la hora de tutoría, pues hagan la tarea de otros cursos. Así trabajamos la tutoría. Tenemos que realizar un trabajo de tutoría mucho más concientizado, enfocado en las situaciones problemáticas que encontramos en nuestros estudiantes. Y en función a esas situaciones problemáticas que encontramos, buscarle solución y trabajarlo a la hora de la tutoría. En la hora de tutoría debo trabajar un poco el tema de las habilidades blandas, en las habilidades, el desarrollo de las habilidades interpersonales, el tema de los anclajes emocionales, cómo manejar mis emociones, resolución de conflictos. ¿Qué estamos haciendo los tutores en la hora de tutoría? Ahí estamos fallando, ¿no? Otra de las estrategias también para poder prevenir la violencia es el tema de la orientación a los padres de familia. Pero una orientación, pues, que primero busque concientizar al padre. O sea, la primera charla, el primer diálogo que tengamos con los padres de familia, ¿no? Porque nosotros debemos tener un primer encuentro con ellos. Ese primer encuentro tiene que ser concientizar. Así como nosotros debemos ser conscientes de cuál es nuestra función en las aulas, los padres de familia también tienen que ser conscientes de cuál es su rol como padre de familia. ¿Qué función debe cumplir? Y nosotros estamos para eso también. Y por eso al inicio les decía que es ardua nuestra labor. Aplaudible en todo sentido, porque trabajamos con el estudiante y a su vez tenemos que trabajar también con ¿quién? Con los padres de familia. Porque hoy en día hay muchos niños, ¿no? Y muchas familias que han tenido pues no un embarazo deseado, planificado, ¿no? Entonces, en ello también radica el comportamiento que tenemos con los hijos, el descuido que tenemos con los hijos. Entonces, hay que orientar a los padres de familia en desarrollar, ¿no es cierto?, actividades o formas respetuosas de trato, por ejemplo, para con nuestros estudiantes, para con nuestros niños, para con sus hijos, ¿no? Formas de trato respetuosos, firmes, estilos de crianza, ¿no? Afectos, comunicaciones afectivas, ¿cómo es que me comunico con mi hijo? Está bien, la sociedad me exige trabajar
pero también tengo un rol en casa como mamá. Hay que priorizar ciertas cosas. Yo siempre les he dicho a los padres de familia cuando me comunico, hay cosas que debemos priorizar. ¿Y saben qué? Muchos de ustedes me dirán, profesora, pero usted dice, pero los padres no cumplen. ¿Saben que hay algo que yo tengo más o menos 15 años ¿Cómo? En la docencia, y ¿saben cómo me funcionó? Más o menos hace 8 o 10 años lo hice, armé un videíto, ¿no? Con todas las consecuencias que tiene, ¿no? O que traería el abandonar a un hijo emocionalmente, físicamente, ¿no? Porque muchas veces los padres trabajamos y decimos, quiero darle lo mejor a mi hijo, ¿no? ¿Y qué es lo mejor? Buena comida, buena vestimenta, un gran colegio, pero el colegio no lo es todo tampoco, o sea, necesita también una compañía de mamá y de papá, ¿cierto? Entonces puse un video con todas las consecuencias: drogadicción, alcoholismo, delincuencia, los feminicidios, puse los suicidios, todas esas cosas, ¿no? Los puse y empecé a todos los papás, todos. Y fue la primera vez me dijeron, profesora, díganos qué hacer para que eso no suceda con nuestros hijos. Porque nosotros los amamos, pero desconocemos qué hacer. Y de verdad de ahí me funcionó el conectar al padre de familia, porque muchas veces empezábamos, ¿no? Señor, ¿usted qué quiere para sus hijos? Quiere lo mejor, perfecto, entonces debería hacer eso, pero se nos olvida, ¿sí? Se nos olvida. Yo recuerdo en una institución educativa, San Agustín, me parece que fue la institución educativa San Agustín, donde me tocó dar una ponencia, ¿no? Me invitaron como ponente, haré un videito con todas las consecuencias que tendrían nuestros hijos si es que los abandonamos, en los diferentes aspectos, ¿no? Y créanme, los padres de familia recapacitaron. Y desde ahí no dejo de utilizar esa estrategia. Si ustedes también hagan lo mismo, si son tutores de aula, tanto inicial, primario y secundaria, hagan lo mismo. Y van a ver que los padres de familia como que les llega al corazón y dicen, sí, o sea, yo no quiero a mi hijo así, yo no quiero a mi hija así, dígame por favor qué hacer. O sea, de verdad que resultó, ¿no? Porque si no a los papás les entra por un oído, les sale por el otro, como que no funciona mucho, ¿sí? También es importante para el tema de la prevención de la violencia contra los niños y niñas hablar un poco de el aula, ¿no? O sea, dentro de mi hora de tutoría yo debería conversar mucho con mis estudiantes, hacer mis asambleas de aula, conversar con mis estudiantes sobre las situaciones que suceden, tanto grupalmente, individualmente, ¿no? En grupos más pequeños, porque ojo, la mirada de uno no es la mirada de todos. Y recuerden que cuando hacemos reuniones grupales con todo el salón, no todos hablan. Podemos tener en el aula al agresor y al agredido, y ninguno va a hablar. Pero si empezamos a trabajar por grupos pequeños, recuerden que va a salir. Entonces, sepamos de qué forma trabajar con nuestros estudiantes, ¿sí? Hay que realizar otras estrategias, hay que realizar campeonatos en los que se involucren todo este cuadro que hemos visto. Todos los miembros de la comunidad, los padres, los auxiliares, los profesores, los directores, el personal de servicio, ¿por qué no? Creo que en toda esa experiencia que he tenido solo he ido a bueno, una institución educativa también, sí, que involucraba al personal de servicio en las actividades de campeonato, que a mí me parecía fabuloso, ¿no? A los espacios de esparcimiento que nos tocaban ir, ¿no? También estaba el personal de servicio, y creo que eso es bonito, ¿no? Es bonito involucrar a toda la comunidad educativa, toda, sin excepción. Es importante también trabajar un poco el tema de las festidanzas, pero no solo en el aniversario. Hay que darle 2, 3 veces a la semana, no tampoco, tampoco. 3 veces al año, ¿por qué no? Busquemos alternativas, busquemos el Día de la Familia. Por ejemplo, el Día de la Familia. ¿Qué hacemos en el Día de la Familia? Un mural. La vez pasada estábamos conversando con una amiga de una institución educativa, directora, y estaba justamente renegando, ¿no? Porque ella decía, ¿cómo es que una institución, cómo es que los profesores, dice, por el Día de la Familia les han dejado de tarea a los estudiantes de secundaria, ¿no? Averiguar el árbol genealógico, pudiendo hacer algo mucho más, porque, a ver, el árbol genealógico muchas veces, ¿no? No tiene el resultado que se quiere cuando no se sabe trabajar. No digo que esté mal, a mí me parece fabuloso también trabajarlo y creo que lo he trabajado en algún momento también. Pero también es importante
poder de repente aprovechar esta fecha importante del Día de la Familia y poder trabajar de repente una salida, ¿no es cierto? Una salida en la que podamos hacer juegos con los padres. Ojo, juegos. Y cuando hablo de juegos, que sean juegos de integración, porque ¿qué es lo que usualmente hacen? Algunas instituciones han salido al Parque de las Leyendas, han salido al circuito de las aguas, y llegan al circuito y todos se van por su, ¿no? Por su cuenta. Papá y sus dos hijitos, papás, y ya, y ahí queda. Pero la idea es que el papá interactúe más con el hijo, que interactúe más con la profesora, que interactúe con el director, que interactúe con el auxiliar. Eso. Recuerden que lo que vamos a buscar es hacer actividades de interacción para que nos vayamos conociendo, para que vayamos, son las 6:10, para que podamos ir explotando más este espacio, conocernos más. Recuerden que el tema de la violencia es un tema que no es abierto, sino que también está muy escondido. Y estas son formas para poder nosotros darnos cuenta dónde está la violencia, de qué forma existe, si es que existe o no existe. Pero estas estrategias que les voy mencionando van a ayudar a prevenir qué es lo que se quiere en realidad. ¿De acuerdo? Los recreos en las instituciones educativas. Que sea un espacio que también nos permita, pues, prevenir la violencia. Que existan recreos amigables, donde se puedan realizar, ¿no?, actividades libres de intercambio, actividades en las que puedan interactuar diferentes personas. Yo lo que he visto en este pequeño tiempo que tengo como profesora, digamos, ¿no?, porque tampoco es que tenga la vida, tengo solo 15 años de experiencia, y solo he visto que en el recreo están solo los niños y los profesores están en el cafetín, están en el kiosco tomando su desayuno, tomando algo, ¿no? Pero, no sé, yo creo que es un espacio que nos debe permitir también aprovechar al máximo para poder explotar un potencial que tienen los estudiantes, y sobre todo un espacio que es libre, como para poder intercambiar, reír, jugar con los estudiantes, que nos permite evitar ese tipo de violencia que existe con mayor porcentaje en las diferentes entidades. Vamos a ver cuál es nuestra siguiente línea de acción. Esta es la tercera y última línea de acción, ¿bien? Es la atención de casos de violencia y acoso escolar. ¿Sí? ¿Habíamos leído aquí a quiénes está dirigido? Sí, ¿verdad? Bien, tenemos entonces aquí la última línea de acción, o sea, la atención de casos de violencia. O sea, aquí ya nos hemos dado cuenta que hay violencia, ya hemos detectado ya, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué comprende esto? Comprende, ¿no?, la intervención oportuna, efectiva y reparadora sobre los hechos de violencia detectados en el ámbito escolar, ¿sí? Estos pueden darse, dice, entre estudiantes, entre el personal de la institución de escuela hacia los estudiantes, por familiares o cualquier otro tipo de persona, ¿sí? Su alcance, definitivamente este alcance es específico, ¿no? ¿A quiénes está dirigido? A las personas que hemos detectado que puedan sufrir algún caso de violencia, ¿sí? Se dirige a las niñas, niños, adolescentes involucrados en esta situación de violencia, y se activa en el momento en que la situación de violencia ocurre o es detectada. Y para que podamos detectar un caso de violencia, tenemos que estar muy, muy atentos, tenemos que ser muy observadores, ¿no es cierto? Es importante, ¿no?, que dentro de esta línea de acción podamos conocer cuáles son los protocolos de atención que se les da, ¿no?, ante estas situaciones de violencia. Es importante que como institución educativa tengamos un protocolo, ¿no? ¿Cómo se debe actuar ante esta situación? Es lo primero que debo saber como docente, como directivo, haberlo implantado, ¿no es cierto? Y como docente debo conocer la normativa. Entonces, lo primero que requiere esta línea de acción es conocer cuál es el protocolo para saber cómo actuar, ¿de acuerdo? Para saber cómo voy a actuar en cuanto yo detecte una situación de violencia. ¿Qué otra cosa requiere esta tercera línea de acción? El que la institución educativa haya generado alianzas estratégicas también con algunas instituciones responsables, ¿no?, de velar por el bienestar integral de los estudiantes, llámese DEMUNA, ¿no?, llámese centros de salud, y entre otros, que nos pueden ayudar también de manera asistencial en el caso de psicología,
¿no? Porque esto requiere mucho del tema psicológico. Entonces, hay que armar alianzas estratégicas con estas entidades beneficiarias también para poder ayudar a los estudiantes en este aspecto que tan necesario es, ¿no? Otro punto importante es contar con el registro de incidencias, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Tomar nota de lo que ha sucedido. Y bueno, para las instituciones del Estado definitivamente poder realizarlas y registrarlas, perdón, en el portal del CICB, ¿no es cierto? Algo que, ojo, que esto también es importante comentarlo, ¿no? Muchas veces decimos, por ejemplo, ¿no? No hay mucha incidencia o no hay muchas situaciones de casos de violencia, porque el portal CICB no lo ha publicado, ¿no? Es importante, maestros, ser conscientes. Es importante que como directivos, como equipo responsable de la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Poder asumir la responsabilidad. Hay muchos maestros o hay muchas personas responsables que no suben o que no registran, ¿no? Estos casos de violencia en el portal, y es por eso que el porcentaje, digamos, que arroja, ¿no? Como institución educativa dicen, no, es en verde porque definitivamente no hay casos de violencia, pero la realidad es otra. Entonces hay que asumir las cosas con mayor responsabilidad para poderles dar solución, ¿no? Como yo les decía, así como concientizamos a los padres, es importante ser conscientes también de las situaciones que nosotros tengamos que asumir con nuestros estudiantes, ¿no? Las líneas de acción de la convivencia escolar implican formar, proteger y regular, ¿no? Implica, dice, en el ámbito de formar, implica el desarrollo de las competencias y capacidades planteadas en el currículo, que era lo que mencionábamos en función a convivencia, ¿no es cierto? En función al tema de los valores, los derechos humanos, el ejercicio de la ciudadanía, desarrollo de habilidades socioemocionales. En el ámbito de proteger, generar un entorno seguro, acogedor, que favorezca el desarrollo de los estudiantes y que esté libre de violencia y riesgos que puedan afectar su formación y bienestar. Esto requiere, dice, que los estudiantes desarrollen saberes para su autoprotección frente a situaciones de riesgos, así como las situaciones o instituciones, perdón, a las que puedan recurrir en caso de necesidad, ¿no? En el caso de regular, se busca desarrollar la capacidad de autorregulación, el reconocimiento de las consecuencias de las acciones propias y la asunción de la responsabilidad de estas, ¿no? Supone la existencia de medidas reguladoras que sean justas, o sea, trabajar mucho el tema de las emociones y cómo regular las mismas, ¿no? En el marco de estas 3 líneas de acción, ¿sí? El desarrollo de la convivencia supone 4 grandes pasos. No sé si lo tenemos aquí. Ya, no está. Que es el diagnóstico, la programación, la implementación y la evaluación. En el caso podamos, digamos, hablar de diagnóstico, ¿no? Es hablar básicamente de ser muy conscientes y observadores de lo que puede estar suscitando para poder ver cuáles son las problemáticas suscitadas en función a la convivencia democrática, ¿no? En cuanto a la programación, que es el segundo punto, ¿sí? Es importante que en el PI, que en el PCI, que en el PAT, que en el reglamento interno puedan estar, ¿no es cierto?, establecidos. Por ejemplo, en el PI, en un objetivo, al menos un objetivo estratégico debe estar enfocado a convivencia escolar, al menos uno, ¿no? En función al PCI, por ejemplo, poder seleccionar algunas competencias y capacidades relacionadas a la convivencia. En el PAT, por ejemplo, algunas actividades. Deberíamos programar algunas actividades porque muchas veces decimos, pero no está en el PAT. Pues bien, cuando nos sentemos a desarrollar el plan anual de trabajo, pues ahí consideremos algunas actividades, que no sea una, consideremos actividades planificadas para trabajar el tema de la convivencia, como es la que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Dentro de la prevención. Muchas, hemos mencionado muchas, entonces al menos unas 3, 4 dentro del PAT. Y dentro del reglamento, definitivamente, del reglamento interno de la institución, trabajar lo que son las normas de convivencia. Bien, es importante considerar dentro del trabajo de tutoría, lo que habíamos mencionado un poco, ¿no? Cuán importante es el trabajo de tutoría. Concientizar un poco los tutores, ¿no? De aula, los que somos tutores de aula, concientizar un poco en función a los trabajos que vamos realizando con nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones interpersonales queremos promover? ¿Sí? De ahí van a partir las actividades que podamos desarrollar en función al tema de convivencia, ¿sí? ¿Qué situaciones de violencia o de riesgo de violencia se presentan en mi escuela? Y sobre todo en mi institución, y sobre todo en mi aula, ¿no? Porque yo soy el tutor de mi aula.
¿Sí? ¿Qué necesitamos para atender con efectividad los hechos de violencia que pudieran detectarse? ¿No? En el caso de que se pueda detectar. Ya hemos dicho en este caso, que fue la tercera línea, ¿no? Lo primero es conocer el protocolo y en adelante todo lo que ya se ha mencionado. Bien, aquí, por ejemplo, hay una propuesta, ¿no? Para poder aprender a resolver conflictos y mejora de la convivencia, ¿sí? Es importante saber que, lo habíamos dicho al principio también, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de conflictos, cuando hablamos de esas situaciones conflictuosas que suceden, ¿no? En la vida diaria, es importante entender que existen en toda organización, ¿no? Y no hay, digamos, por qué hacer diferencias si es que hablamos de instituciones educativas, también les existe. Y es por eso que como institución educativa, encaminados y dirigidos por un gran líder, porque, ojo, es importante la cabeza, como lo habíamos mencionado en la clase pasada también, ¿no? Entonces, es importante que toda institución educativa, de la misma forma que toda organización, encaminados por un gran líder, busquemos resoluciones de conflictos en función a la mejora de la convivencia. Aquí, un caso, por ejemplo, de una institución educativa que está propiciando, digamos, la mejora en función a la convivencia democrática. Dice, una institución educativa que se organiza para aprender a resolver sus conflictos y mejorar la convivencia. Se los leo rápidamente o lo dejamos ahí. A ver, vamos a ver el tiempo, ¿ya? 6:19, creo que nos queda poco para poder concluir. La institución educativa Santa Rosa, dice, considera necesario mejorar la convivencia en su institución, puesto que desde hace algún tiempo se han ido agudizando los conflictos y las tensiones entre los estudiantes, entre los docentes, y por esta razón los directivos y docentes se han puesto de acuerdo y han decidido desarrollar acciones especialmente orientadas a mejorar la forma como se resuelven los conflictos cotidianos. Para ello, dice, realizan un taller de sensibilización con docentes y personal administrativo. Han pensado también elaborar cartillas. Miren las estrategias que ellos están utilizando. Primero, el taller de sensibilización, que me parece perfecto, ¿no? Después han pensado desarrollar, dice, cartillas con pequeños mensajes para promover la reflexión en las reuniones de profesores, para difundirlo y trabajarlo con los estudiantes a través de las áreas curriculares. Me parece genial, ¿no? Y con los padres de familia y madres de familia durante las reuniones de escuela. O sea, aquí ya estamos involucrando a la gran mayoría de los miembros. ¿Quiénes estarían faltando por ahí? Creo que los auxiliares, que no los están mencionando, al personal administrativo que sí está, ¿no? Dice, los tutores de aula durante la hora de tutoría promoverán, dice, asambleas de aula para dialogar y revisar con sus estudiantes los conflictos y las tensiones existentes. Uy, ¿qué pasó? Ahí, creo que hemos regresado, ¿no? Desarrollarán sesiones, dice, de tutoría sobre las formas positivas de respuestas a los conflictos y sobre estrategias de comunicación y negociación. Eso es importante, por ejemplo, también, ¿no? Las estrategias de comunicación y negociación que podamos desarrollar dentro del área o dentro de la hora de tutoría, ¿no? Los tutores, dice, asumirán el rol, ¿no?, constante de mediadores de conflictos entre sus estudiantes de aula. Para ello, se prepararán leyendo, aprendiendo a resolver conflictos en las instituciones educativas. Además, las tutoras y los tutores mediadores organizarán un rol de acompañamiento y apoyo durante la hora de recreo para ofrecer orientación frente a los conflictos que se presenten. ¿Ustedes conocen el manual de aprendiendo a resolver conflictos en las instituciones educativas? ¿Lo han revisado, maestros, maestras? ¿Están ahí? ¿Lo tienen o no lo tienen? ¿Lo desean o no lo desean? Sí, lo deseamos. Ahí está. Tenía que hacer esa pregunta. Claro, porque si lo tienen o no hay la Miss, ¿para qué quiere saber? Ah, que nos lo dé, perfecto, sí lo deseamos. Bien, entonces yo se los voy a mandar ahora dentro de la clase asincrónica, se los voy a enviar también a la plataforma para que ustedes lo puedan visualizar. A la hora que ingresen a hacer su clase asincrónica, porque me imagino que están ingresando, ¿no? Van a encontrar el manual, yo se los voy a facilitar, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Dice, además, dice, las tutoras y tutores mediadores organizarán un rol de acompañamiento y apoyo durante la hora del recreo para ofrecer orientación frente a los conflictos que se presenten. Como la aplicación de las normas y el reglamento de la institución educativa, dice, es motivo de muchas quejas y conflictos con los estudiantes y con los padres de familia, han decidido hacer una revisión del documento considerando la opinión y las propuestas, tanto de directores, docentes, administrativos, estudiantes, padres y madres de familia. ¿Qué tal?
Miren esta propuesta que ha planteado una institución educativa, no de acá, no de Lima, no. Lo que pasa es que hay instituciones educativas, les comento un poco, focalizadas, ¿ya? Por el Ministerio de Educación en función a la mejora de la convivencia escolar. Entonces, esta es una de las instituciones educativas, digamos, focalizada, ¿no? Y estas son las propuestas que me parece excelente. Ahora, van más o menos en el tercer mes, ¿no? Y están de pronto en la ejecución con grandes resultados. Así que yo creo, y por eso es que me pareció interesante podérselos plantear, ¿no? Que es un caso, digamos, ejemplo, ¿no? De una institución educativa para que de repente ustedes puedan también trabajarlo desde sus instituciones educativas. Yo creo que como maestros de aula podemos hacer muchas cosas en favor de los estudiantes, generando una convivencia democrática, tanto con ellos y como con los demás miembros de la comunidad. Así que ahí se los dejo, miren, esto es un regalo para ustedes. Se lo he considerado, bueno, lo he consultado, a ver, para poder colocarlo, porque definitivamente vaya a ser que hay algo tipo de, ¿no? Pero miren, ahí está, es importante poder educativa, porque eso es lo que se quiere, ¿no? Lo nuevo que aprendemos, llevarlo a la práctica. Bien, entonces, perdón, ¿de qué manera voy a aplicar yo estrategias? ¿Qué estrategias debo aplicar para mejorar la convivencia y la participación? Pues dos estrategias claves que me parece que ustedes las saben, pero que por ahí las dejamos pasar, ¿no? Dos cosas particulares, dos estrategias puntuales, la elaboración de normas consensuadas, ¿sí? Y la asamblea escolar de aula. Quiero que ahí, no sé si ustedes puedan o no, prender un ratito su micro y que me expliquen un poco, ¿sí? Cómo elaboran las normas en sus aulas, en sus aulas, ¿no? O en la institución educativa. ¿Cómo es que ustedes han llegado a la institución educativa? ¿Se les ha preguntado? A ver, denme un minuto, por favor. Parece que... A ver, listo. Si no me daba cuenta. Hay unos problemas de conectividad. No se preocupen, estamos aquí nuevamente conectados. Perfecto, Magíster, muchísimas gracias. Sí, aquí estamos. Está fallando el audio, maestra. La señal. No les creo. A ver, ahí vamos a probar con él. Listo, ahora sí, ¿pueden ver? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ya, Algo gracias. mejor, maestra. Gracias. Listo. Quería preguntarles yo, ¿no? ¿De qué forma? A ver, primero en función a las normas de convivencia de la institución educativa. Por ejemplo, ¿no? Ustedes han llegado a la institución educativa. ¿Cómo fue ese llegar? ¿Se socializó el PI? ¿Se compartió el PI? ¿Trabajaron el PI en conjunto? ¿No? ¿Se establecieron las normas en equipo? ¿Participaron todos los miembros de la institución educativa? De repente, dos experiencias nada más para poder analizar cuál es la realidad y qué es lo que podemos hacer, ¿no? Como maestros, porque obviamente algo tenemos que hacer. No sé si algún maestro desee participar en función a la elaboración de normas en su institución educativa. Como institución, no como acuerdos de aula, sino como normas de convivencia de la institución educativa. ¿Se conoce? ¿No se conoce? ¿Cómo es ese punto? A ver, cuéntenme un poquito. ¿Puede ser o no puede ser? Sí, maestra. A ver. Maestra. Para elegir las normas consensuadas del colegio, generalmente lo hacemos al inicio de año, o sea, la primera semana, la asamblea de docentes. Bien, por consenso se lleva en la misma asamblea o por equipo se llega a elegir las normas para ejecutarlo durante el año del colegio.
Ok, ok. O sea, en su institución sí se hizo partícipe a los docentes, a todos o solamente a los docentes para la elaboración de las normas de convivencia. Exclusivamente los docentes, maestra, todos los docentes de aula. Con exclusividad siempre. Ya, maestro, muchas gracias. Muy bien, gracias, maestro. ¿Algún otro docente que desee participar? ¿Algún maestro de la sala, por favor? A ver. Anímense, anímense. Esta semana que les cuento que he estado en las aulas del nivel inicial, definitivamente quiero de esos niños acá ahora. Yo, Miss. Yo creo que ustedes también son así, ¿cierto? Sí, a ver, vamos. Y eso que tienen la cámara apagada. ¿Qué otro maestro nos quiere contar si es que también se ha dado esa experiencia de poder compartir, ¿no? Y consensuar las normas de convivencia en su institución educativa? ¿Se ha dado, no se ha dado? Sí, profesora, al igual como me ha antecedido el profesor, eso siempre lo hacemos al inicio del año, ¿no? Pero en nuestra institución, por ejemplo, participamos hasta inclusive personal de servicios también lo hacen participar. Todo el personal, todo. Auxiliares, docentes y personal de servicio que es el administrativo. Participamos. Maestra, ¿y les hacen, digamos, ustedes las elaboran juntos, en conjuntos, o es que les hacen saber cuáles son las normas? No, juntos. La directora con todo el personal. Con todo el personal trabajamos eso. Qué bueno, sí. De verdad que me parece excelente que se trabaje. Muy bien, maestra Lina. Porque somos poco y en niveles de inicial somos poco, ¿no? A veces de repente, por ejemplo, en el nivel de secundaria puede ser que solamente los profesores porque son cantidad, ¿no? Pero yo creo que debería incluirse todos, ¿no? Los auxiliares, porque también ellos trabajan en la institución, al igual que el personal de servicio, también son agentes de la institución y deberían participar. Ese es mi parecer, ¿no? No sé si se dará en otros centros educativos de mi experiencia que estamos en nuestro centro. Ok, maestra Lina. Muy bien. Leo aquí en el chat. A ver si por ahí hay otra maestra voluntaria. Bueno, sí. Ya, a ver, leo, por ejemplo, aquí en el chat, que me indica la maestra Paulina Canales, ¿no? Me dice, institución se hace en consenso con la familia educativa, ¿no? A todos. Perfecto. En la institución se hace con estudiantes y docentes, a mí me indica ella. Muy bien. Listo, entonces. Eso es importante, ¿no? Eso es importante. Bueno, participamos en la sala más de 28 personas, no casi 30. Yo en realidad, ¿no? Porque cómo se debe trabajar las normas, como dijo la maestra Lina, ¿no? No solo haciéndome saber las normas, sino en realidad planteando en conjunto las normas de convivencia. Perfecto, listo. Y de la misma forma debemos elaborar nosotros los acuerdos de aula. Bien, de la misma forma, el docente con todos los estudiantes, ¿sí? ¿Y cómo lo debo hacer? De manera positiva, colocando todo lo positivo que yo deseo, ¿no? Lograr, deseo hacer, deseo cumplir. En positivo, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan esos acuerdos de convivencia, ¿no? Y por eso se llaman acuerdos, porque acordamos todos, ¿no? Todos estamos acordando qué cosas vamos a cumplir, pero evitando siempre la palabra no adelante, ¿cierto? Lo que usualmente se hacía antes, ¿no? No botar papeles al piso, no pelear con no, evitemos el no adelante, porque eso llama a hacer la acción. Entonces, siempre en positivo. Bien, voy a seguir compartiendo pantalla. Y otra de las estrategias, ¿no? Que como les decía, en realidad son dos estrategias bastante básicas, puntuales, ¿no? Es el tema de poder trabajar la asamblea escolar de aula, ¿sí?
de manera grupal, de manera individual, de manera grupal pequeña, en grupos pequeños, porque recuerden que la mirada de uno no es la mirada de todos, y armar grupos que vayan rotando. O sea, si yo trabajo en grupos de 5, ¿no? La siguiente será en grupos de 5 también, pero diferentes grupos, ¿no? Que vayan rotando los mismos estudiantes, porque poco a poco nos va a permitir esto tener una respuesta distinta y detectar si hay algún tipo de problema en función a hablar de convivencia democrática. No sé si logramos ver este caso, ¿no? Cuán importante es, por ejemplo, en función a la primera, ¿no? En función a la elaboración de normas consensuadas es este caso. Es importante, miren, por ejemplo, ustedes me han comentado, ¿no? Sí, nosotros desarrollamos las normas de manera consensuada, ¿no? Entre docentes y directivo, perfecto. Pero, ¿qué pasó con los padres de familia? Vamos a analizar este caso. Ejemplo, dice, para poder reflexionar en torno al reglamento de la institución educativa. Ejemplo 1 dice, María Fernanda es una niña de 10 años que sufre de una enfermedad por la que requiere acudir al seguro cada 3 meses. El especialista que la atiende solo puede recibirla durante la mañana los días martes, es decir, María Fernanda debe ir al médico en horario de clases. El reglamento de la institución educativa donde estudia María Fernanda señala que los padres de familia deben evitar concertar citas médicas durante el horario escolar y, de ser así, únicamente se permitirá la salida del estudiante con la presencia del padre o tutor. Los padres de María Fernanda trabajan. La mamá debía pasar a recogerla a la institución educativa, sin embargo, una reunión no programada en su trabajo se lo impidió, razón por la que le pide a su hermana que lo haga. Cuando la tía de María Fernanda va a la institución educativa, explica la situación, pero le informaron que por norma general no podía entregarle a la niña. Trataron de comunicarse con la mamá de María Fernanda, pero no podía ser interrumpida en su reunión y tampoco lograron comunicarse con el padre. La niña, lamentablemente, no pudo asistir a su cita médica. La próxima cita solo podría ser en 3 meses. La mamá de María Fernanda estuvo muy molesta con esta situación y señaló que la institución educativa debió ser más flexible y permitir la salida de la niña. La institución educativa argumentó que solo cumplía con lo señalado en el reglamento y que la vida de María Fernanda no estaba en peligro, por lo tanto no era una emergencia. Esta situación generó diversas acciones tanto en los padres de familia como en la institución educativa, afectándose la relación, lo cual trajo como consecuencia confusión y malestar en la niña. Pregunto, si se hubiese conocido el reglamento interno con las normas de convivencia, se hubiese podido evitar esto, ¿cierto? Pero como no se consensúa casi nunca con los padres de familia, ¿no? Los padres de familia reconocen mucho. Entonces, ¿cuáles son las normas que trabaja, ¿no? ¿Cuáles son las normas establecidas como institución educativa? Y es cierto, es una de las normas establecidas el que los niños solamente salgan con los padres de familia o con el tutor que el padre de familia asigne, pues el que se nos asigne, ¿no? O sea, nosotros tenemos el nombre ahí. En caso pueda suscitar una emergencia, lo primero que hacemos, y me parece que está bien, es comunicarnos con el padre para ver si es que nos autoriza, ¿no? La salida del pequeño con la persona que ha venido a recogerle. O sea, aquí el error ha sido no de repente comentar o fomentar, ¿no? El conocimiento de las normas, porque como ahí dice, ¿no? Es una de las normas establecidas, el que el niño no salga si no es con el padre o tutor. Bien, entonces yo creo que aquí es importante, maestros, el que podamos consensuar. Si ustedes están dentro de la elaboración que ya se viene para el otro año, ¿no es cierto? Digamos, el desarrollo de este espacio, donde se consensúa mucho el tema de las normas de convivencia, pues como maestros debemos proponer también lo importante que es la participación de los padres de familia, la participación de los estudiantes, la participación de los auxiliares, del personal administrativo, porque nadie sabe qué puede suscitar y todos debemos estar al tanto de lo que indique el reglamento interno de nuestra institución. Bien, ejemplo número 2. ¿Alguien desea participar? ¿No? Seguimos. Mateo dice, es un adolescente de 15 años que cursa el tercero de secundaria.
En un partido de fútbol, por ir tras la pelota, pateó a Lucho sin querer. Lucho, que está en quinto de secundaria, al sentirse agredido, reaccionó violentamente lanzándole la pelota en el pecho con tal fuerza que Mateo cayó al suelo, mostrándose luego dificultades para respirar. Ante esta situación, el profesor de educación física suspendió el partido y envió a Lucho a la dirección, quien fue amonestado por el director, sancionándolo con asistir el sábado de 8 a 12 para realizar servicio comunitario, tal como permite el reglamento en su capítulo de sanciones. Resulta que el sábado señalado, el hermano menor de Lucho realiza la primera comunión. Los padres de Lucho quieren que acompañe a su hermano a esa fecha especial. El director no quiere ceder porque no es la primera vez que Lucho agrede física y verbalmente a un estudiante. Además, los padres de Mateo exigen un castigo para el estudiante agresor. En este caso, el director quiere hacer cumplir las disposiciones escolares y generar precedentes en las políticas de conducta que se implementan en la escuela. Los padres de Lucho están muy desconectados con esta decisión porque su hijo no podrá asistir a la primera comunión de su hermano. Entonces, aquí nuevamente un ejemplo que nos hace pensar, ¿no?, en cuán importante es que los padres puedan conocer cuál es el reglamento de la institución educativa. Yo no sé de qué forma ustedes dentro de su institución, ¿no? No sé si conocen de qué forma se difunde el reglamento, si en una reunión, si por folletos, si es que realmente los padres son conscientes de lo que tiene el reglamento interno. ¿Cómo es ese tema? Es importante que ustedes sean ahora pieza fundamental para que los directores puedan tomar acciones y generar cambios. Quizá este año ya no se pueda, pues yo creo que sí todavía, estamos en septiembre, ¿no? Pero el otro año, 2023, para cuando ustedes se encuentren elaborando este proceso de normas de convivencia, elaboraciones que se establecen dentro del reglamento interno, poder invitar, ¿no?, a los demás miembros de la comunidad educativa para evitar ciertas situaciones. Bien, vamos a terminar con este punto que es la resolución de conflictos. Y algo que yo también quería comentarles y al final se los voy a comentar. Resolución de conflictos. Siguiente caso. Ojo, que nos hace ver que los conflictos no solamente son entre estudiantes. Escuchen este caso. El profesor Miguel Ángel y la profesora Mónica suelen tener discrepancias en las reuniones de coordinación de profesores, tanto sobre cuestiones pedagógicas como sobre asuntos relacionados a la disciplina de los estudiantes. A ambos les cuesta ceder o reconocer que a veces su colega tiene la razón. Por ello, intentan siempre vencer el uno al otro en las reuniones del nivel, ¿no? Esto ha hecho que la relación entre ambos no sea la mejor. Hace unos días tuvieron una fuerte discusión durante el recreo. En aquella ocasión, los estudiantes varones del 6º grado salieron rápido al recreo para coger la cancha, orientados por su tutora, la profesora Mónica. Habían preparado un mini campeonato. Unos días antes, los estudiantes varones de 4º grado habían compartido con su tutor, el profesor Miguel Ángel, su fastidio porque los estudiantes del 6º grado siempre se apropiaban de la cancha durante los recreos, aprovechando que son más grandes. Miguel Ángel les dijo que iba a plantearlo en la reunión de profesores y efectivamente así lo hizo. En dicha reunión se había acordado que los estudiantes de 4º grado iban a utilizar la cancha el día del conflicto. Sin embargo, la profesora Mónica no pudo asistir a esa reunión y no estaba, no tenía de conocimiento, ¿no?, la situación. El día de la discusión ocurrió que luego de sonar el timbre del recreo, Miguel Ángel se percató de que los estudiantes del 6º grado habían ocupado ya la cancha y se enojó muchísimo. Otra vez, dijo, y les ordenó que se retiraran inmediatamente. Ante ello, un par de estudiantes les dijeron que su profesora Mónica les había dado permiso y que en la hora de tutoría habían preparado un minicampeonato. Los demás estudiantes varones seguían jugando sin obedecer al profesor Miguel Ángel.
Las estudiantes mujeres de cuarto y sexto observaban alrededor de la cancha. El profesor Miguel Ángel se enojó muchísimo y se dirigió hacia la profesora Mónica, quien se hallaba a unos metros. Le reclamó en voz alta que nunca dejaban a los estudiantes de cuarto utilizar la cancha durante el recreo y que eran unos indisciplinados por no querer salir de la cancha cuando él lo estaba pidiendo. Los estudiantes de ambos grados observaron la escena, algunos sorprendidos y otros riéndose. Por su parte, la profesora Mónica recibió muy mal estos reproches y en tono en el que se hicieron. Consideró que era una falta de respeto la manera en la que Miguel Ángel se había dirigido a ella y que no podía permitir que le quitara autoridad delante de los estudiantes. Se dirigió entonces hacia sus estudiantes varones del sexto grado y les dijo: ustedes sigan allí, hagan lo que yo les he dicho. Hemos preparado esta actividad con mucha anticipación. ¡Qué barbaridad! Ahora vemos en este caso definitivamente, ¿no? Y nos damos cuenta que hablar de conflictos no es solamente hablar de los estudiantes. ¿Cuál consideran ustedes que es el problema y cuál es el origen? ¿Cómo debieron proceder el profesor Miguel Ángel y la profesora Mónica? ¿Cómo resuelven en su escuela ustedes estos tipos de conflictos? ¿Y qué opinan de que las estudiantes de cuarto y de sexto grado se encuentren alrededor de la cancha? ¿Algún tipo de participación? A ver, maestros, los escucho. A ver, ¿algún voluntario? Ajá, sí, se escuchó el caso. ¿Qué opinamos acerca de ese caso, maestros? ¿Han evidenciado ustedes algún caso de este tipo en su institución educativa? El problema de las canchas nuevamente. Y es que no podemos tener tantas canchas en una institución educativa, el espacio no siempre nos da. ¿Qué dicen ustedes? Maestros, ¿están ahí? ¿Cómo sé que están conectados? ¿Todo bien? Definitivamente, ¿no? Creo que ambos maestros no actuaron de la mejor forma. Si la maestra Mónica, o sea, el origen de todo es que en realidad los dos no estuvieron en la reunión bajo la cual se llegaron a establecer acuerdos. Si uno como maestro falta a una reunión, lo primero que debemos hacer es saber qué se acordó en dicha reunión. Y somos nosotros los que debemos buscar saber qué se acordó, porque somos nosotros los que hemos faltado a la reunión. Y el que falta a la reunión, o el que calla, y el que no habla, iba a decir, el que no participa, iba a agarrar carnecita. El que falta a una reunión, o el que calla, definitivamente acepta, ¿cierto? Porque si algo no te parece, tú lo tienes que decir. Pero si no acudiste a una reunión, pues tienes que buscar el saber cuáles fueron los acuerdos. ¿Cuál fue la agenda? ¿Cuáles fueron los acuerdos? Y en función a ello poder trabajar. Primer punto de origen, ¿no? Del conflicto. Ahora, el profesor está en su razón, dice que bien, que él llegó a un acuerdo en la reunión y que él tiene el derecho a usarla. Me parece perfecto, pero ojo, no pudo hablar así a la profesora, no pudo hablarle en ningún tono alto a la profesora. Ahí está el error también, por más que se haya establecido. Peor porque los estudiantes están siendo, digamos, espectadores de dicho caso, de dicha situación. Entonces, no, pues, en todo momento hemos dicho nosotros, seamos ejemplos. Bien. Hablamos de una gestión positiva de conflictos. Existen conflictos en toda organización de diferentes tipos, pero lo importante es gestionar de manera positiva los conflictos, ¿de acuerdo? Y aquí hay dos puntos importantes, ¿no es cierto?, de cómo gestionar de manera positiva los conflictos, ¿sí? Dice, en términos generales, existen dos grandes formas de gestionar los conflictos. Cuando priman los intereses de una parte, en la que los resultados son de tipo gana-pierde, ¿no? Lamentablemente uno tiene que ganar y uno tiene que perder,
¿sí? Y cuando se toman en cuenta diferentes partes y se favorece el diálogo, la cooperación y sobre todo la negociación, que es el que debería primar. Pero es importante saber que esto no siempre se da, no se puede dar en todos los casos, ¿sí? Entonces, para esto existe el tema de la negociación. Solo nos quedamos con el tema de la negociación para ver de qué forma uno y otro son beneficiados. Quizá no a la par, ¿no? En la misma dimensión, pero sí en diferentes proporciones. ¿Bien? Gestionar positivamente los conflictos, entonces, significa buscar que las diferentes partes involucradas ganen con los acuerdos o decisiones a las que se llegan. Estas son las 5 formas de abordajes que se los voy a mandar también en la plataforma. Está ya en un material en PDF para poderlo trabajar, tener y más a detalle, ¿no? Porque definitivamente a algo que yo he llegado en conclusión en esta ponencia que he podido participar con ustedes o a la que me invitaron a participar con ustedes es que se han abordado temas muy ampulosos, muy ambiciosos en temas de contenido, ¿no? Es muy grande y muy rica la información que se tiene en función a ello, pero es también muy amplia, ¿no? Para poderla cubrir en 2 horas. Por ejemplo, aquí tenemos para poder hablar mucho sobre cada forma de abordaje, tenemos mucho para hablar también sobre el tema de la negociación, que es importante, de la mediación, ¿no es cierto? Pero yo lo que he podido ayudarlos de esta forma es en un material PDF elaborado, digamos, el resumen de algunas formas o estrategias también de abordaje que se los he facilitado para que lo tengan en su plataforma virtual, ¿de acuerdo? Así que no se preocupen por ello, porque yo, como les digo, el tiempo no nos da para poder trabajar. Lo que he querido darle prioridad en este último caso en esta última ponencia es a los casos, ¿no? Y relacionarlos y ver de qué forma nosotros podríamos mejorar. Entendemos, y con esto estamos cerrando, el tema de la convivencia escolar, es que la convivencia escolar democrática y la participación activa va a contribuir al tema del clima escolar favorable, y esto va a permitir un aprendizaje óptimo en los estudiantes, que es lo que todos nosotros buscamos hoy en día. Creo que ustedes, como yo, porque también soy maestra de aula, ¿no? Buscamos mucho el lograr aprendizajes óptimos en los estudiantes. Entonces, esto es parte de, yo los felicito de verdad, y termino con esta pregunta, ¿no? Después de haber llevado la sesión 1, después de haber llevado la sesión 2, la sesión 3 y la sesión 4, nos hacemos esta pregunta definitivamente, ¿no? ¿Para qué educamos? Le he colocado una frase que es para mí muy importante, que es una mirada humana. Seamos más que maestros de aula, seamos personas humanas, sensibles, miremos de manera profunda a los estudiantes, más allá de poderles transmitir conocimientos, transmitámosles una vida saludable, ¿no? He podido colocar aquí un videíto, espero poder compartirlo rápidamente para poder despedirnos el día de hoy. ¿Bien? A ver, puse dejar de compartir, sí, ¿no? A ver aquí. A ver, avísenme por favor si lo pueden ver. Yo les voy a dejar el link ahí, ¿no? Definitivamente se los voy a dejar, aunque todavía tenemos tiempo. Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar. Yo recuerdo que le pregunté una vez a un niño, ¿pueden verlo? si tienes 3 caramelos, ¿te puedes comer 5? Y él me dijo, no. Yo le dije, muy bien, tesoro, ¿por qué? Sí, señorita, sí se puede visualizar. Gracias, maestra. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse no razón. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho, tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí, que quizás sí razonaba. Que cuando yo le decía que si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó, 3 sí, pero 5 no, porque 5 son muchos. Si me como muchos, entonces me pongo mal. Muchas veces decimos que no razona, porque desconocemos la causa por la cual se expresa. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa, en modo alguno, que no razone, ¿no?
sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido de los niños. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió a coger una lámina de un plátano, ¿no? Y yo preparaba esto muy bien en mi casa por la tarde y decía, les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir, ¿qué veis? Y entonces ellos van a decir, un plátano. Y entonces yo diré, coméroslo. Y ellos me van a decir, no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré en una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Mi clase está perfectamente preparada. Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano y les dije, ¿qué veis? Todos, un plátano. Digo, vamos bien, vamos según el guión. Y les dije, coméroslo. Y todos empezaron, ñam, ñam, ñam. Y mira, yo me quedé así. Y yo le dije, ¿está rico? Y uno dijo, sí, está muy rico. Y otro ya dice, mi abuelo dice que comer mucho. Dice, mi abuelo va a venir a vivir con nosotros. Y ya nos hablamos. El tema ya no es el plátano, ni la representación. El tema es el abuelo. El abuelo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas. Una vez les dije, dime 3 frutas. Y me dice uno, 3 melocotones. Y digo, vamos a ver, que te he dicho 3 frutas, porque uno, oye, también tiene carácter. Y él me dice, ¿y 3 melocotones son 3 frutas? Digo, pero 3 frutas, tesoro de fruta, un melocotón, una fruta. Otra, y ya están siempre los que te siguen, ¿sabes? Y ya se lo van diciendo. Bueno, pues logramos que las 3 frutas fueran melocotón, pera y plátano, por ejemplo. Fíjate que a los 2 días venía en el libro este problema. En una cesta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Me dice el niño, 2. Y yo dije, vamos a ver, que lleva razón, que una de 2, o la he liado yo antes, o la ha liado él ahora. Pero esto tiene que aclararse. Así que aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende. Aprendí a adaptar mi mirada a su mirada infantil. En otra ocasión yo recuerdo que les decía, mirad, estoy entre las cortinas y entre la pizarra. Y entonces yo les decía a los niños, ¿habéis entendido? Todos decían que sí siempre. Y dije, a ver, Roberto, ponte entre Marta y Azucena. Y entonces Roberto se quedó quieto en su sitio, de pie, y hizo esto. Me enseñaron a escuchar. Pero escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen. Y en definitiva, si nos damos cuenta, lo que hace cualquier investigador es escuchar. Es escuchar. Es contar con el otro. Así que yo pensé, claro, él hace esto, porque a mí me ve hacer esto entre. Así que yo puse una papelera, un paraguas, un balón, y entonces yo me pongo aquí, donde está el paraguas, el balón, y le digo, ¿dónde estoy yo? Digo, vamos a ver si lo ven ya. Y me dicen, en el suelo. Sí, es verdad que estoy en el suelo. O sea, te hacen pensar que quizás el adulto sea un niño empobrecido. Así que yo sigo en mi manera de programar y de invitarles a que en definitiva digan lo que yo quiero oír. Sí, en el suelo, pero también, dice uno, con nosotros. Decía, pero es que no va a terminar el tema. Digo, sí, tesoro, con nosotros, con vosotros, en el suelo. Pero, ¿dónde estoy? Dice uno, con Dios. Digo, se acabó. Se acabó el tema. ¿Qué me enseñaron los niños? Todo. Me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana.
Me enseñaron que cuando mi método falla, cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo decir el que tiene dificultades es el niño que me mira. Tengo que plantear en modificar el método que llevo. Me enseñaron a callar para que hablaran ellos. Son tus silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron todo. Y me siguen enseñando todo. Claro, yo seguía hablando y había apagado el micro. Bien, maestros. Definitivamente hemos tenido que llegar al final. Ha sido un video como para reflexionar un poco acerca de lo que aprendemos también con nuestros estudiantes. Todo lo que nos enseñan ellos, tanto pequeños más grandes, adolescentes. Aprendamos a mirarlos de manera diferente. Aprendamos a aprender de ellos, ¿sí? Agradezco muchísimo, y me voy a despedir con esto, agradezco muchísimo el espacio, el tiempo que se ha dado cada uno de ustedes, maestros. Definitivamente es lo que necesita el Perú. Maestros entregados como ustedes, maestros que dediquen su tiempo a mejorar, maestros que busquen estos espacios para aprender, para ser mejores y para llevar cosas nuevas a sus estudiantes. No en teoría, sino en práctica. A partir del día lunes, todo será diferente porque ustedes llevarán cosas diferentes también a sus estudiantes. Tratemos de llevar a la práctica todo lo que hemos podido aprender en este pequeño curso de un mes prácticamente que hemos tenido. Acompañarnos todos los sábados para mí ha sido un beneplácito. Muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por los intercambios que hemos tenido. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. No sé si, William, me permites un minutito, maestros. Es importante que recuerden ustedes que el trabajo es sincrónico como asincrónico. Se ha ido dejando una actividad en la plataforma virtual. Hemos estado revisando semana tras semana, pero hemos visto que hay una poca población, ¿sí?, de maestros que han estado enviando su trabajo. Es importante que puedan desarrollar esta actividad, ya que el tema de la certificación va a tener, digamos que, tener un resultado en función al cumplimiento de ambos. He participado en mis clases sincrónicas, he cumplido con las actividades asincrónicas. Vamos a dar un tiempo de quizá 2 semanas, no sé si luego, William, me puedes ayudar con ese tiempo, ¿sí? Para poder garantizar el cumplimiento de estas actividades, que son sencillas en realidad. No crean ustedes que es una evaluación así rigurosa, no, en realidad son casos que se les han planteado en función al tema trabajado para que ustedes puedan responder, ¿no? Es un caso y una pregunta o 2 preguntas, y eso es todo, ¿sí? Un caso y un cuadrito de repente que hay que llenar. ¿De acuerdo, maestros? Conmigo será hasta una nueva oportunidad. No olviden que es importante el cumplimiento de esas actividades también para el tema de su certificación.